Vamos a leer los primeros versículos de 2 de Timoteo capítulo 3 en aras de nuestra memoria que está sujeta al tiempo y al espacio. Dice, Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Retrocedo, para que aprovechemos ahí. Mira cómo Pablo, aunque legisla y ministra desde lo eterno, reconoce lo temporal. Él habla de un futuro acá. También el asunto es que el tiempo y el espacio parece que no incluyen lo eterno, pero lo lindo es que lo eterno sí incluye el tiempo y el espacio. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Ahora Pablo hace una comparación en la cual nos ha mostrado en estos primeros versículos las personas que se van tras una falsa doctrina, la enseñan, y cómo sus seguidores entran en ese torbellino que los aparta de la verdad de Dios por seguir la mentira que está en sus mentes corruptas. Sin embargo, a Timoteo, Pablo le dice, pero tú. Recordemos que estas cartas ya no están dirigidas a personas para sacarlas solamente de su vida bajo pecado y de los pecados que cometían, sino que celosamente está dirigida a hombres y mujeres que Dios pone su mira en ellos para que sean los portadores del Evangelio como tal, puro, cristalino y transparente, original, entregado a otros para que el Evangelio avance de generación en generación. Entonces, aquí cuando dice, pero tú, también pensemos en nosotros, lo que nosotros como personas ya salvas, ya nacidas de nuevo, con entendimiento en renovación, debemos estar pendientes del gran mensaje del cual hemos sido depositarios para entregarlo también a otros. Un mensaje exento de un énfasis en las añadiduras, porque en estos capítulos que hemos ido agotando de la primera carta y de la segunda, de la primera epístola y de la segunda, no nos ha prometido el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, qué comer, qué beber o qué vestir. Nos ha estado abriendo los ojos en cuanto a lo que es el reino de Dios y su justicia, y las riquezas que han sido colocadas en Cristo Jesús. Entonces, por eso el énfasis de Pablo es, pero tú, a Timoteo, comparado con otras personas que no siguen la doctrina sana, que no tienen maestros sanos que les enseñen doctrina sana, entonces Pablo no es orgulloso, sino que sabe lo que tiene, y le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi ¿qué? Mira que lo primero que hace es resaltar la doctrina. La doctrina de Pablo es exageradamente sencilla.
La encontramos en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 1, 2 y 3, que dice que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, según las Sagradas Escrituras, que fue sepultado, según las Sagradas Escrituras, y que fue resucitado conforme al Evangelio que predicaba Pablo. Dice él, haciendo y creyendo esto, serás salvo. Esa es la sencillez del Evangelio. Todas estas otras personas empezaban a adornar o a desvirtuar esos énfasis. Por ejemplo, las personas que creían que era imposible para Dios hacerse como sus criaturas, entonces negaban que Jesucristo había venido en carne, y eso el apóstol Juan lo desnuda en sus epístolas. Y les dice, ¿cómo que no? Para Dios no hay nada imposible. En cuanto a la resurrección, como Himeneo y Fileto decían en los versículos primeros de esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, que la resurrección ya había ocurrido. Entonces mira que atacaban el punto de la resurrección, no negándola, pero sí desviando la atención de que nosotros estamos pendientes de una resurrección que se ha de dar en el segundo, en la segunda llegada del Señor, esa que estamos hablando ahora en los capítulos de Apocalipsis. Pero tú has seguido mi doctrina. Primero la doctrina en estas cartas. En las otras, cuando no se está dirigiendo a hombres y mujeres que está entrenando para enseñar también a otros, hablaba mucho acerca de la conducta. Lo que pasa es que la doctrina, lo que creemos, debe ir acompañada con una certificación de que nos comportamos de acuerdo con lo que creemos. Entonces le dice, has visto mi doctrina, pero también mi conducta, es decir, me comporto de acuerdo con lo que predico. Eso es lo que se le censuraba en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, terminando el Sermón del Monte. La gente quedaba maravillada de que Jesús enseñaba con autoridad, porque los escribas y fariseos sí enseñaban, pero su conducta estaba muy lejos de lo que les exigían. Por eso el Señor Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Propósito, claro, el propósito ahora era entrenar también a otros, implica muchas otras cosas, pero Pablo está buscando, recuerden, en esta carta Pablo se despide. En el capítulo 4 vamos a ver cómo él ya sabe que va a morir, ya está sentenciado, él ha sido condenado a muerte. Entonces para él es acucioso encontrar en Timoteo que sienta la responsabilidad de que él va a quedar con el testimonio. Fe, esta fe no se refiere a la capacidad que me da el Espíritu Santo para creer en trasladar montañas, etcétera, etcétera, como veíamos en 1 Corintios capítulo 13, sino en la fe que está depositada en Cristo Jesús, portador de la justicia de Dios, y esa fe de reconciliación de Dios con la humanidad, porque recuerde que en Cristo Jesús es que estamos reconciliados. Esa fe se deriva de creer todo ese argumento que Dios le está dando a la humanidad para poderlo transmitir a otros. Longanimidad es de largueza, es de seguir extendiéndome la enseñanza vez tras vez. Esto es de repetición, créanme. Entre más vamos a avanzar metiéndonos en las cartas del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en cada una de ellas se repite con diferentes palabras lo mismo, porque realmente esto lo puede entender un niño. Así es de sencillo, pero la garantía es que tenemos que tener largueza en la enseñanza para poder no empezar, hombre, es que vos no has entendido esto. Es que de eso se trata, en repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que ¡pum!, revienta de tal forma que quedamos completamente convencidos y no vamos a desviarnos de la sana doctrina. Amor, ya sabemos lo que Dios nos está enseñando a través del ágape, porque esto realmente se hace por amor, no hay ningún otro interés. ¿Cómo podemos entregarle dicha doctrina y mensaje y conducta y fe, propósito y longanimidad a los demás? ¿Y qué es lo que estamos esperando de esa persona? Nada, porque estamos amando a través del ágape, que es el objetivo del ágape, es
la prosperidad y el beneficio de la persona amada, no del que ama. Esa es, mejor dicho, el amor ágape, el ágape revela el carácter de la persona que ama, no del amado. Entonces, Pablo quiere decirle a Timoteo, Timoteo, escucha, el amor que hay en mí es el que Dios Padre ha tenido, porque ese amor no lo conocíamos. Y paciencia, porque en esto hay que estar constantemente, no solamente tener paciencia mientras se espera cómo realmente hemos de ser manifestados, sino también en la enseñanza. El énfasis de la carta es la enseñanza, vez tras vez. Mire, por ejemplo, ¿hace cuánto estamos perseverando acá, en este grupo? 3, 4 años, y cada vez abrimos más páginas y nos damos cuenta de que en el mismo versículo había cosas que no habíamos visto, claro, porque hemos sido pacientes, no solamente en transmitir la enseñanza, sino también en recibirla. Se necesita de las dos cosas. Otra cosa, Pablo le está recordando a Timoteo que esta situación traerá sufrimientos y padecimientos. Miren lo que dice el siguiente versículo. Él está diciendo, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo se está poniendo él como ejemplo: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y le dispara y le dice, persecuciones, porque me han perseguido. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Es decir, vas a padecer persecuciones por hacer lo bueno, porque dice Pedro por allá en una de sus cartas, pues qué gracia es si soy perseguido o castigado por hacer lo malo, eso es lo que me merezco. Pero aquí Pablo, por predicar el evangelio, ha sido perseguido pueblo tras pueblo, ha padecido. Cuando usted y yo miremos lo que dice 2 de Corintios 11 del 23 al 33, Pablo hace un resumen de sus padecimientos y persecuciones. En 10 versiculitos nos mete toda una vida de sufrimiento, que no sé, o mejor dicho, sí sé. Las personas que hacen énfasis en las añadiduras tienen o que cortar esta clase de versículos o no hablar de ellos, porque no va acorde con el pare ya de sufrir que el ser humano caído quiere, o el ser humano nacido de nuevo, sin mente renovada, anhela. Es decir, llego a Cristo y se me acabaron los padecimientos. No, así no es. Eso no es lo que el Señor vino a traer. Él vino a traer una cosa que se llama la vida eterna, pero en esa vida eterna también Él reconoce que hay una lucha, que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero también vamos a encontrar que esos principados y potestades, así como el Espíritu Santo puede usarnos a nosotros para transmitir la correcta doctrina, los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas usarán a los que no son nacidos de nuevo, o los que nacidos de nuevo no han renovado su mente, para hacer los daños que ellos quieren. Creo que es en Juan capítulo 16, versículo 2 o 3, que dice que vendrán épocas en que algunos matarán a estos que hemos nacido de nuevo y queremos transmitir la sana doctrina, creyendo que sirven a Dios. Imagínate hasta dónde llega el enredo. Entonces dice, persecuciones, padecimientos. Es más, Pablo mismo lo hizo. Pablo no iba matando a Esteban, pues, o por lo menos consintiendo en su muerte y llevando a la cárcel y haciendo blasfemar a los que habían nacido de nuevo. Y él creía que estaba sirviendo a Dios. Y dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Recuerde todo lo que recurrió a él en esa región. En Iconio, en Listra, creo que aquí fue donde lo apedrearon, en Listra. Pero Timoteo sabe de lo que está hablando muy bien Pablo, porque dejemos ahí un segundito y acompáñeme a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Recordemos cómo fue ese encuentro entre Pablo y Timoteo, su primera vez. Ahí nos vimos la primera vez. 16:1. Miren lo que dice ese encuentro que Pablo tuvo con él. Pablo llegó a Derbe y Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra, entonces Pablo sabe muy bien que Timoteo conoce el contexto de Listra, porque ahí fue donde le dieron buen testimonio de él. Y dice,
Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él, de Timoteo. Mire qué bonito. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Esto no fue de la noche a la mañana. Hay una relación que se empieza a dar entre el que te discipula y el discipulado. Recuerda que el ciclo es este: todo Timoteo debe tener un Pablo que le enseñe, pero también todo Timoteo debe tener unos creyentes para enseñar, porque eso no se puede cortar. Esto es lo que ha venido trayendo el Evangelio de generación tras generación. Entonces dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, regresando a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 11, y recalca: persecuciones que he sufrido. Mira el Evangelio del sufrimiento ahí. No es ese sufrimiento para lograr algo, sino porque Dios me ha dado algo en Cristo Jesús y ya lo he logrado, soy capaz de sufrir por eso. No es el sufrimiento al revés para alcanzar alguna recompensa de parte de la divinidad, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que a causa de la revelación recibida y de la certeza del mensaje entregado para entregar a otros y de ser pescadores y pescadoras de hombres, soy capaz de pasar las persecuciones. ¿Por qué? Por la esperanza en la eternidad que hay. ¿Por qué? Por la salvación que me ha sido entregada, por todas las riquezas que en Cristo Jesús. Es que definitivamente cuando uno lo ve, lo ve. Aquí no hay nada que nos pueda atajar. Persecuciones que he sufrido, pero Pablo le recuerda a Timoteo algo: que mientras uno esté cumpliendo el plan que Dios le ha asignado en la función que le ha entregado dentro del cuerpo de Cristo para servir a los que nacen de nuevo y a aquellos que van a llegar a ese nuevo nacimiento, el Señor va a estar, mejor dicho, uno no se muere en la víspera. Pablo iba a morir y se estaba despidiendo, pero se murió porque ya Dios le había dicho: terminamos. Entonces dice: persecuciones que he sufrido, y de cuántas que, de todas me ha que librado. ¿Quién? Mira, Juan, ahí lo que te decía. Para él el Señor Jesús no es un concepto o una oración, que uno puede tener un concepto y orarle a Dios. Él es una persona, porque recuerda que él está basado en lo que dice Mateo 28, 20, por ahí dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? La compañía del Señor Jesús está garantizada. ¿Por qué? Porque está bien. ¿Dónde está en este momento el Señor Jesús? ¿Sentado a dónde? Pero recuerden que Él está otra vez en su concepto de eternidad, o sea que también tiene el don de la ubicuidad, ¿o no? Él está ahí, pero a la vez está en todas partes, porque Dios es omnipresente. Entonces dice: persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado. ¿Quién? El Señor. Mira que Él no dice los ángeles, no dice los escoltas, no dice los apóstoles, aunque muchas veces fue, por ejemplo, Pedro librado por ángeles de la cárcel, o un ángel le comunicó a Pablo cuando navegó y tuvo que pasar unos días en Malta, en la isla. Un ángel se le apareció y le dice que todos los seres humanos que iban en ese barco, 200 y pico, se iban a salvar, pero que se iba a perder todo. Y él dice: esta noche se me apareció un ángel del Dios al cual sirvo. Imagínate. Entonces dice: persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado. ¿Quién me ha librado? Es una certeza impresionante. ¿Y dónde está Pablo en este momento ahí? En prisión, y tiene una sentencia de muerte, pero hasta ahí lo ha librado el Señor. Pablo también le dice a Timoteo: yo no soy algo especial. No, Dios solo tiene hijos y tiene hijas. Si alguna persona toma en serio esto y esta encomienda que nos ha sido dada, mira lo que dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Evangelio predicado del reino sin persecución, pongámosle la duda. Ahora, él no está hablando acá de sufrir persecución por los males y pecados cometidos,
No, está hablando de tener persecución por predicar el evangelio del Señor. Por eso dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bien, sería muy triste si eso terminara ahí, pero es que él tiene en perspectiva que hay una cosa que se llama el tribunal de Cristo. A ese tribunal de Cristo acudiremos para rendir cuentas. Nada tiene que ver con la temporalidad, sino que pasa a la eternidad. Sean hombres creyentes u hombres incrédulos, sean personas poderosas o personas sencillas sin poder, sean hombres o mujeres, tendremos que dar cuenta. Miren que en la resurrección, Juan capítulo 5, resucitarán tanto los que creen como los que no creen. Unos a vida eterna con Cristo, otros a vida eterna sin Cristo. Gracias. Y que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces mire que él viene con unos contrastes. Del versículo 1 al 9 nos hablaba de aquellos como que Himeneo y Fileto torcían la doctrina y tenían gente que lo seguía. A Timoteo le ha hablado del versículo 10 al 12 y vuelve ahora en el contraste de la gente que se aparta de los caminos o no los quiere. Dice, mas los malos hombres, la gente que no cree, y los engañadores, aquellos que les enseñan mal, irán ¿de qué? De mal en peor. Es como un degradé en la vida del ser humano sin Dios. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas son doctrinas de demonios. Ya lo vimos en 1 Timoteo capítulo 4, que prohibían casarse y comer algunos alimentos. Y gente que busca esta serie de predicadores que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias. Otra doctrina demoníaca de engaño es la de, por ejemplo, que la resurrección ya se había efectuado, pero lo que realmente están haciendo es un engaño. Están enseñando una falsa doctrina y una falsa doctrina es algo engañoso. Entonces, por eso, el que engaña está engañando, pero a la vez él está haciendo ¿qué? Engañado, porque pasan por alto la tremenda verdad y realidad, y es que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Fíjate que Pablo dice, si aún nosotros les enseñamos un evangelio diferente, seamos anatema, Gálatas 1 y 2. Y si un ángel viene y les anuncia un evangelio diferente, también sea ¿qué? Anatema, o sea, maldito, porque solo hay un evangelio. Por eso dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y vuelve a hacer énfasis en Timoteo y le dice, pero persiste tú. Esta vaina de persistir es que ser creyente y nacer de nuevo indudablemente es gratis, pero el costo es perseverar. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero la perseverancia sí tiene que ver con el carácter de Cristo formándose en nosotros a través de la renovación del entendimiento, y en el renovar y en el actuar. Por eso dice, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú, Timothy, en lo que has aprendido. Mira el proceso. Yo tengo un proceso de entendimiento y de renovación de la mente. Nací de nuevo allá en Hechos capítulo 16, los hermanos daban buen testimonio de mí. Pablo me toma y me aclara la revelación del evangelio, me circuncida para que la gente no tenga eso como obstáculo para creer, y porque íbamos a predicarle a judíos, y arrancamos a llevar las instrucciones del Señor. Pero Timoteo también viene renovando desde allá. Pablo no está diciendo que es el único que ha renovado mente, sino que este Timoteo también, y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y cómo? En nuestro caso, por ejemplo, maravilloso, nos dio la lectura juiciosa de la palabra, no su estudio, sino la lectura, y entre más pasa, más claridad tiene uno, y dice, hombre, pues, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, no solamente lo aprendí, sino que obro de acuerdo con eso que aprendí, porque hay gente que sabe muchas cosas, pero no las vive, no las cree. En estos días nosotros estamos teniendo una serie, Junior y yo, por ejemplo, tenemos 3 o 4 discipulitos en remojo allí en la oficina, ¿sí? Saben de todo, es algo impresionante, pero entonces nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo cómo ganarnos a cada uno de esos pececitos que realmente son pecesotes. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Entonces nosotros escuchamos todas esas vanidades. Pablo le dice por allá en Hechos
a unas personas que querían sacrificarles toros porque creían que eran Júpiter y Marte. Y él les dice, precisamente Dios quiere que de estas vanidades os convirtáis al Señor. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, usted aprendió de mí. Pero recordemos que Pablo también decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de quién, de Cristo. 1 Corintios capítulo 12 o 11. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí echa mano de algo tremendo. Mira lo que dice. Y que desde la niñez has sabido qué. Mira, Juan Manuel, de lo que hablábamos. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. La comparación es muy sencilla, pero es verdad. Todos hemos comido crispetas, pero las crispetas vienen, antes de explotar, vienen en semilla, o eso, ¿cómo se llama? El maíz. Pero una vez se calientan, ¡pam!, explotan. Timoteo venía aprendiendo Sagradas Escrituras porque recuerden que él era de madre judía y de padre griego. Es posible que la madre judía era de pura cepa, nacida en Jerusalén, y el padre posiblemente también era judío, pero nacido en los países, en los lugares de la dispersión. Entonces, sea lo uno o lo otro, fuese griego o judío nacido fuera de Jerusalén, el asunto es que la mamá y la abuela, retroceda ahí en 2 de Timoteo 1:5, vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:5, para que no mezclemos mucho y sepamos de qué está hablando. Estamos ahí, 2 de Timoteo, está en el capítulo 1, mira lo que dice el versículo 3. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas, Timoteo era lloroncito, y quisiera verte para llenarme de alegría. Y aquí viene, porque me acuerdo de la fe que sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Estas señoras venían educando a Timoteo, o por lo menos instruyendo a Timoteo en todo lo que era el Antiguo Testamento. Timoteo tenía un gran camino adelantado al momento de su conversión, lo mismo que lo tenía Saulo cuando venía en Hechos capítulo 9 en persecución de cristianos. El tipo Biblia sabía, la debía tener en la cabeza, pero cuando nace de nuevo, todos esos versículos realmente tomaron la vida, y todos esos textos tomaron la vida correcta, y por eso es que Pablo inmediatamente arranca a predicar. Nosotros, después de nacer de nuevo, tenemos que empezar a desatrasarnos, porque tenemos 66 libros para desatrasarnos, a no ser que nos hayan educado también en las Sagradas Escrituras, cosa que en mi caso dudo, pues. Entonces nosotros teníamos la cabeza llena de ¿qué? De nada. Por lo menos Pablo y Timoteo la tenían llena de escritura, y esa escritura, al nacer de nuevo el Espíritu Santo, les hace explotar la pira esa, y ven la cosa como, por eso Pablo dice, yo hablaba de, entonces, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Cuando habla acá de Sagradas Escrituras, indudablemente se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿vale? Porque el Nuevo apenas se estaba escribiendo, pero en nada se contradice el Nuevo al Antiguo, así como lo conocemos nosotros ahora. Ahora, con respecto a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, de persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, no solamente está refiriéndose a él, a Pablo como tal, sino lo que había aprendido de Pablo, y lo que Pablo había aprendido lo podía sustentar en las Sagradas Escrituras. Por eso, lo mejor que nosotros podemos hacer, después de haber nacido de nuevo, es tragarnos esta palabra. Créanme, cuando les hablo de 9 capítulos diarios, es el mínimo, es el mínimo. Yo conozco algunas personas que se devoran evangelios completos, prefieren no dormir, porque el asunto, ya mirándolo, no desde la persona convertida a ver qué hay ahí para mí, sino después de convertido, qué hay en mí para poder entregar correctamente lo que he creído. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, ya las Sagradas Escrituras, miren el sustento de Pablo, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Estábamos hablando de una sabiduría, no la sabiduría que recibió Salomón. Recuerden que el Señor Jesús en el Evangelio dice, la reina del sur vino desde lo último de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, pero he aquí más que Salomón en este lugar, refiriéndose a él.
Salomón tenía sabiduría para cómo cuidar un jardín, cómo construir una casa, cómo cobrar impuestos, cómo hacer una guerra, cómo administrar 1000 hogares, etcétera, 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 cómo componer canciones. Salomón tenía sabiduría para estar en paz con los pueblos aledaños. Salomón tenía sabiduría de cómo criar caballos. Salomón tenía sabiduría de la que usted quiera. Pero Salomón no tenía la sabiduría que en Cristo Jesús nos fue dada, porque el tiempo de la verdadera sabiduría todavía no había llegado en tiempo y espacio, sino que en Gálatas nos dice que cuando llegó el tiempo, nace Jesús de mujer y bajo la ley. Entonces, por eso Jesús dice, hay algo más que Salomón en este lugar, refiriéndose a la sabiduría que él trae. Por eso Pablo dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La única sabiduría que trae salvación es la que encontramos en Cristo Jesús revelada, para la salvación por la fe que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando no tenemos acceso, como no la tenían, a la revelación, así tengamos escritura, como sí la tenían Pablo y Timoteo antes de su nuevo nacimiento, para ellos estaban como Nicodemo. Nicodemo, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, porque tú siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y en el mismo evangelio dice, si les hablo de las cosas terrenales y no me creen, ¿cómo será que le hable de las celestiales? Porque Jesús vino a traer la verdadera sabiduría. Las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces Pablo valida toda la escritura y donde se fundamenta todo lo que le había enseñado a Timoteo, y porque estaba en prisión a punto de ser asesinado a través de la sentencia del imperio, y porque Timoteo también podía esperar persecuciones y posiblemente morir de la misma manera, y porque Pablo de una vez nos explica a nosotros cómo el único que murió de causas naturales parece ser Juan, al que le fue revelado Apocalipsis. De resto todos los otros fueron mártires porque los asesinaron por el evangelio. Entonces dice, toda la escritura, toda, Salmos, el Pentateuco, los profetas, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pedro dice, ninguna profecía viene por voluntad humana, sino que Dios fue el que inspiró a aquellos que las escribieron. Cuando habla de la inspiración, entonces, me está hablando de la sabiduría. ¿De dónde viene? De la sabiduría del Padre, de la sabiduría del Hijo, de la sabiduría del Espíritu Santo, inclusive esta sabiduría que nos ha sido dada a través de las Sagradas Escrituras. Los mismos ángeles que querían mirar qué era lo que estaba ocurriendo y todas estas cosas. En Primera de Pedro lo podemos ver. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, esa escritura tiene unas utilidades. La primera, es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? La sabiduría que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Porque para eso es la Biblia. Y entonces aquí yo entiendo que este no es un libro como los otros. Este es el único libro que Dios, para el cual no hay nada imposible, cogió. Y es como si se hubiera abierto un huequito en la arena. ¿Recuerdan esa historia que a uno le contaba? Que iba por la arena, abrió un sabio un huequito y le dijo, trasládeme toda esa agua aquí, y entonces podrá medio entender lo que yo le estoy diciendo. Realmente lo que Dios hizo fue un huequito llamado la Biblia, y metió en ese huequito todo lo que lees, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo, para mí no hay nada imposible, soy capaz de hacerme entender a ustedes a través de las Sagradas Escrituras, pero tienen que entrar a través de la clave que es mi Hijo Cristo Jesús. Por eso dice, y útil para enseñar. Entonces, en Colosenses Pablo es más agresivo y dice que more en nosotros en abundancia la palabra, las Sagradas Escrituras, para que con base en esa palabra revelada, no la letra muerta del conocimiento, sino la palabra revelada en amor, podamos entonces darle a la gente explicación de en quién hemos creído. Es que miren, cuando no hemos nacido de nuevo, que a nosotros nos digan, salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y solo tenemos a Cristo Jesús como un concepto, como un buen hombre que anduvo por ahí haciendo milagros, etcétera. Pero si para nosotros no es Dios, muchas de las gentes que estamos discipulando ahora saben de Cristo Jesús, pero para ellos no es Dios. Saben de Cristo Jesús, pero
la palabra salvación no necesitan, no tienen conciencia de que necesitan ser salvos, ni siquiera de qué, porque ni siquiera el pecado no está en su léxico o en las fábulas que han aprendido. Entonces, cuando la revelación viene y el Evangelio del Reino nos es abierto, podemos hablar horas y siglos enteros del asunto y cada vez encontramos más, pero por la revelación, por el nuevo nacimiento, gracias al Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Permítanme, les leo algo que voy a enviar mañana, que es algo bien interesante acerca de los que tienen mucha Escritura, pero sin revelación. Enseguida les digo quién es el autor. Dice: usted puede ser religioso, pero estar perdido. Usted puede tener la Biblia en su cabeza, pero no tener a Cristo en su corazón. De hecho, la persona más difícil de alcanzar con el Evangelio es aquel que es religioso, pero que está perdido porque rara vez ve su necesidad del nuevo nacimiento. Eso lo dice un hombre llamado Steve Lawson. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, primero. Es decir, Pablo con Timoteo agotó, digámoslo así, un proceso, y es que ya sabía las Escrituras Timoteo desde que era chiquitín, ¿sí o no? Se le habían enseñado Loida y Eunice. Moraba en abundancia en él la Escritura. Con base en esa enseñanza de la Escritura es que Pablo le enseña, y luego de que le ha enseñado, era capaz de redarguir a Timoteo con base en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, no de las materias humanas que genera la mente académica del hombre, como las filosofías, como todas estas materias que hablan de la naturaleza humana y quieren entender al hombre desde su propia posición. No. Con base en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, por ejemplo, uno de estos discipulitos del que les hablábamos sabe mucho, entonces es muy difícil llenar algo que está lleno. Pero recuerden que somos un proceso de argumentos y de pensamientos que se levantan en contra del conocimiento del Señor, ¿sí o no? Entonces, como esta personita ni siquiera sabe que está cautiva en sus propios argumentos y pensamientos que se levantan en contra de que él conozca al Señor, la estrategia que Dios nos dio es que le enviemos misiles de la palabra. Entonces, basados en el discurso que la misma persona transmite, le empezamos a decir. Por ejemplo, hoy nos hablaba de que hay un fenómeno que se llama el fenómeno Mozart, creo, y era que una criatura en el vientre de su madre puede sentir tristeza o alegría. Inmediatamente le disparamos. Ah, exacto, como dice el médico Lucas, que cuando Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, escuchó la voz de María, que iba embarazada del Espíritu Santo, llevando a Jesús en su vientre, saltó de alegría, ¿sí o no? Ahí le dejamos esa cosita. Y así sucesivamente, porque es que entrar a llenar algo que está lleno, primero hay que bombardearlo para abrirle huecos para que se vacíe, ¿cierto? Entonces dice, para redarguir. Entonces, el redarguir es hacerme caer en cuenta de que voy bien o voy mal, pero ya con base en la Escritura enseñada, no con el pensamiento humano que tengo. Me estoy haciendo entender en ese proceso. Dice, para redarguir. Y aquí viene, una vez redarguido, puedo corregir. Siempre andamos en una corrección constante. Isaías dice que por torpes que seamos, no nos extraviaremos de este camino. Sin embargo, ahora tenemos algo más de lo que hablaba Isaías, y es que estamos llenos, somos templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es otra persona, que al igual que Jesús, está en constante comunión con nosotros. Entonces, pastor, ¿por qué ese cuento de que tenemos que leer las Sagradas Escrituras y empaparnos de ellas? Yo como vivo de ocupada, es que usted no sabe lo que es ser mamá, pues casi. Usted no sabe lo que es tener un trabajo de tal a tal. Sí, es que aquí nos estamos jugando es el alma de la gente que nos escucha. Entonces mira lo importante de estar completamente bombardeándonos nosotros mismos, porque con base en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, puedo corregir, gracias Juanita, con base en la corrección, puedo redarguir, con base en ese redarguir,
puedo, perdón muchachos, que es que tengo aquí una cosita con la tecnología. Una vez enseño, entonces instruyo. Una vez instruyo, puedo redarguir. Yo mismo inclusive puedo hacer eso. Por ejemplo, yo no tengo que esperar a que alguien venga a orar por mí porque tengo dolor de cabeza. Yo puedo decir, en el nombre de Jesús, he hecho este dolor de cabeza. Yo no tengo que llamar a ningún superdotado porque yo ya tengo Juan 3:34 en mi cabeza que dice que Dios no ha dado el Espíritu Santo por medida. ¿Sí o no? De la misma manera, yo puedo darme cuenta si estoy obrando mal. Yo no tengo que tener un externo para que me diga, sino que yo puedo, estoy como mal en esto, voy a corregir, pero con base en la Escritura que sé. ¿Cómo voy a corregir si no he sido enseñado en las Sagradas Escrituras, si ese no es mi pan diario? Y dice, para corregir, y continúa, para instruir en justicia. Cuando está hablando acá de justicia, no es solamente de lo bueno o lo malo, es que siempre pensamos que el nuevo nacimiento y la vida en el Espíritu es para dejar de pecar. Sí, se puede usar para eso, y evidentemente así es. Hola, hijo. Pero el asunto acá va más allá, y es que no solamente la vida en el Espíritu me ha sido dada para dejar de pecar, por favor, sino para estar en la misma línea de pensamiento con Dios, que es Espíritu. ¿Sí me hago entender? O sea, el lugar de comunión con... Vendrá el día en que no adorarán en este monte ni en aquel otro, sino que los que adorarán al Padre lo adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces dice, para instruir en justicia. ¿En cuál justicia? La justicia es que el Dios Padre en Cristo Jesús decidió justificar la reconciliación de la creación con Él a través de Él, porque solo hay un mediador entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre. Muy bien, para instruir en justicia. Y vuelve y cae a Timoteo, pero allí yo quisiera que pusieras tu nombre, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Es perfecto no porque no se equivoque, porque Pablo no está recurriendo a la humanidad de Timoteo. Es perfecto porque está basado en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que sí son perfectas. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios, y mire que Pablo ya usó en la primera carta este término, hombre de Dios, está dándole igual categoría a los servidores del Nuevo Testamento en adelante, que la que se le daba a un Elías, o a un Eliseo, o a un Jeremías, o a un Ezequiel, o a un Daniel, o a un Abdías, o a un Nehemías, o a un etcétera, etcétera, como hombres de Dios, a fin de que el hombre de Dios, porque para eso fuimos comprados nosotros, sea perfecto. ¿Perfecto en qué? En de dónde fluyen sus enseñanzas. Es que esto es hasta fácil, no es sino darle varias lecturas al Nuevo Testamento y ya tenés toda la cosa aquí. Y te das cuenta de que esto no es, a no ser pues que esto no es muy elevado, diga, ve cómo se me ocurrió esto a mí, ¿no? Soy como la cuarta persona de la Trinidad, ¿qué hacían sin mí? No, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y mira lo que dice, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial en el que hemos podido compartir lo que tu palabra dice. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra, Señor. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Señor, permítenos enamorarnos impresionantemente de las Sagradas Escrituras, que sea como miel, Señor, a la cual querramos acudir, para que nuestras palabras siempre haya palabra sazonada, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, en la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús y revelada por el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento y regada por el agua de la palabra. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.